Hey, ¿qué tal, entes pensantes? En el vídeo anterior traté el tema del conocimiento muy por encima y me habéis pedido que lo amplíe, así que en este pequeño vídeo vamos a ver cómo cree Aristóteles que se produce el acto de conocer. Aristóteles cree que el conocimiento comienza por los sentidos. Tú tienes una vista, un olfato, un oído, un gusto y un tacto. A través de estos sentidos captas un objeto. Por ejemplo, delante de ti hay una silla. En primer lugar, la ves, la palpas, no hace falta que la chupes. A través de los diferentes sentidos captas información sobre la silla y los unificas mediante el sentido común. El sentido común, por tanto, será el agente que unifica el conocimiento obtenido por los diferentes sentidos. Gracias a la imaginación, podemos elaborar una imagen del objeto percibido y gracias a la memoria podemos retener esa imagen que hemos creado. De lo contrario, la olvidaríamos, ¿verdad? Aristóteles cree que en este punto es donde interviene el entendimiento agente. El entendimiento agente será capaz de abstraer el universal, la categoría del objeto. Es una especie de soplón que nos dice que ese objeto particular que tenemos delante pertenece a una categoría más general. El universal, en este caso, sería las sillas. Y por último tenemos el entendimiento paciente, que a partir de ahora sabrá identificar que ese objeto de la misma clase que tenemos delante de nosotros pertenece a la categoría silla. En algún momento Aristóteles indica que del mismo modo que nuestra sensibilidad ve los objetos gracias a la luz, el intelecto paciente capta las formas gracias a la luz que aporta el intelecto agente. Desafortunadamente Aristóteles no aclara mucho más esta cuestión. Algunos comentaristas, como Averroes, creen que esta luz es la unidad o identidad de la razón, el principio de identidad como condición lógica de nuestra comprensión de lo unitario o identitario de las cosas. Otros creen que este intelecto es Dios. En cualquier caso, Aristóteles dejó esta cuestión. Síntesis también significa suma y compendio de una materia o cosa. Su antecedente necesario es el método analítico. Si no sabes lo que es el método analítico, no vas a poder comprender ni saber cómo se va a aplicar el método sintético. Así es que te recomiendo ver mi video de lo que es el método analítico. Y bueno, siguiendo, acabamos de ver la definición del método sintético. Ahora vamos a dar un breve ejemplo de cómo podríamos aplicarlo y a dar una conceptuación por parte de nosotros. Entonces quedamos que síntesis va a ser una suma total de las partes de cada análisis de un todo. Es la contraposición al método analítico, en donde cada una de las partes analizadas se van a sumar en un compendio que va a formar y que va a dar lugar a una síntesis. Esta síntesis que va a explicar y a definir aquel fenómeno que se vaya a estudiar. La síntesis va a ser un resumen concreto pero completo de lo que antes se analizó y ahora se reagrupa armónicamente para integrar un todo unitario que se conoce como tal y se comprende mejor. Como ejemplo, imagínate que has leído toda la Biblia completamente y vas a hacer una síntesis o tu síntesis de lo que crees que es la Biblia. Una vez leída toda la Biblia, podrás darte cuenta que la puedes sintetizar diciendo que es un libro en el cual las personas pueden aprender excelentes cosas buenas para mejorar su calidad de vida y para llevar una armonía en este mundo. Imagínate también que vas a hacer una síntesis de lo que es la Constitución. Lees cada uno de los artículos que contiene y al final concluyes con que simplemente son palabras escritas en un papel que no tienen validez ni eficacia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en este país, viendo las noticias, con que tengas esa capacidad económica y ese poder adquisitivo, vas a poder comprar a las personas que tú quieras.
va a pasar a ser un libro viejo. Y bueno, esto ha sido una síntesis de lo que es el método sintético. Soy Draco Jr. deseándoles un excelente día. El método deductivo de Descartes. Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas por filósofos de la antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Vamos a introducir nuestro concepto haciendo una pequeña comparación con el método inductivo. Este es defendido por Francis Bacon, va de lo particular a lo general, razona partiendo de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. A continuación vamos a poner un ejemplo. Juan tiene un perro con 4 patas. Ana tiene un perro con 4 patas. Por lo tanto, todos los perros tienen 4 patas. Por el contrario, el deductivo va de lo general a lo particular. Razona y explica las realidades partiendo de las leyes o teorías generales hacia casos particulares. Es decir, partimos de una premisa, de la cual desembocamos a otra, hasta que dichas premisas nos llevan a una conclusión que será cierta si no nos hemos equivocado durante el proceso. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Este método se usa en la lógica y en las matemáticas para aplicar leyes o teorías singulares. Relación con las reglas del método. Son 4. La primera es la regla de la evidencia, que se corresponde con la intuición intelectual. Se basa en no aceptar como verdadero cualquier conocimiento donde exista la pequeña posibilidad de que sea falso, y por tanto considerarlo provisionalmente como falso. Las otras 3 son resultados de la deducción intelectual. La segunda se denomina regla de análisis, y consiste en dividir las dificultades en tantas partes como sean necesarias para comprenderlas mejor y hallar una solución. La tercera, la regla de síntesis, trata de ordenar los pensamientos desde lo más simple para poco a poco ir aumentando el grado de complejidad. De este modo deducimos la verdad relativa a partir de la verdad absoluta, hallada la regla anterior. Para Descartes, las verdades relativas son tan evidentes como las absolutas. Por último, la llamada regla de numeración consiste en realizar paradas y revisiones con el objetivo de no omitir ningún detalle y conseguir una continuidad perfecta. Resumiendo, como Descartes va enlazando unas ideas con otras, intenta buscar una primera verdad absolutamente evidente, de la que pueda deducir todas las demás. Finalmente, cabe destacar la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo, ya que llega un momento en el que duda de todo, excepto de su propia existencia. Es decir, Descartes sabe de su existencia gracias al pensamiento. El método inductivo y la historia del conocimiento. Para Francis Bacon, la ciencia y el conocimiento son parte de un proceso histórico que afecta a la condición humana en general. Los sucesos de la historia de la humanidad se presentan enlazados con la historia de la relación del hombre con Dios. La restauración de las ciencias que propone Bacon está basada en el método inductivo y tiene su respaldo en la época adánica. A partir del pecado, las condiciones del conocimiento cambiaron irreversiblemente. Bacon le otorga gran importancia a la caída de Adán y Eva en el paraíso. Considera que hasta antes de esta, el hombre tenía toda la naturaleza a sus pies y le eran totalmente innecesarios el esfuerzo y el trabajo para obtener el sustento. En su estado edénico, el hombre desarrolló 2 modalidades de conocimiento: la contemplación del universo y la imposición de nombres a las criaturas. En su aspiración adánica de conocer los principios fundamentales de la moral, podemos encontrar la pretensión del hombre por convertirse en su propio legislador, despreciando las normas divinas. Bacon distingue 2 niveles regulativos de las acciones humanas, uno cognoscible a través de la razón y otro obtenible a través de la fe. Para Bacon, la caída expresó la desmedida ambición del hombre por conocer los misterios de Dios, su voluntad y naturaleza. Sin embargo, la naturaleza de Dios no puede ser conocida por el hombre. Bacon menciona que el fin
que debe guiar la búsqueda del conocimiento es la satisfacción de las necesidades materiales de los hombres para lograr el máximo bienestar posible. Entonces se preocupó por especificar los límites de la ciencia humana y considera que no todo conocimiento le está permitido al hombre. Procura legitimar la filosofía natural tanto por su utilidad para el bienestar material del hombre como por el gran servicio que presta a la religión. Aclara también que la caída del hombre en el paraíso y la consecuente condena divina no fueron causadas por la ciencia natural consistente en la contemplación e imposición de nombres. La causa reside en la transgresión de los límites de la ciencia natural. La caída tuvo repercusiones que no solo afectaron al hombre. La naturaleza se corrompió, perdió su armonía y modificó sus leyes. El hombre pasó a la laboriosa imposición de su poder, y en adelante no pudo ser ejercitado de otra manera más que mediante el trabajo duro y el sudor. Bacon menciona dos niveles de injerencia de la caída. El nivel espiritual, cuya restauración mediante la fe corresponde a la religión, y el nivel material, puesto que modifica directamente las condiciones materiales de sustento de la vida humana. A su vez, la injerencia material tiene una doble expresión. Gnoseológicamente, modifica la mente, la relación del hombre-naturaleza. Y físicamente, modifica el cuerpo como parte de la naturaleza y de sus leyes materiales. La decadencia física del hombre se manifiesta en las enfermedades que lo aquejan y en la muerte. La otra consecuencia material de la caída es bautizada con el nombre de interpretación de la naturaleza o inducción verdadera. Se refiere a los ídolos de la mente humana. Se trata de nociones falsas que están arraigadas profundamente en el entendimiento. Estos dificultan el acceso a la verdad y molestan a las ciencias que eventualmente han logrado tal acceso. Existen los ídolos de la tribu, los de la caverna, del foro y del teatro. Como hemos mencionado, las consecuencias de la caída consisten en que el hombre queda condenado a sufrir necesidades materiales que solo podrán ser satisfechas a través del esfuerzo y el sudor. Bacon entiende que esta condena anuncia la necesidad del comienzo de una nueva ciencia. Con su proyecto de la Gran Restauración, cree responder a la nueva condición del hombre y de la naturaleza. Los obstáculos para la restauración del saber son los ídolos y Bacon propone los medios para su eliminación. No obstante, como son parte de la condición humana, nunca serán eliminados definitivamente. Bacon señala que en el mismo momento en que se pone en práctica la nueva ciencia inductiva, se borran los contenidos idólicos preexistentes en la mente. Para erradicarlos es necesario sustituir falsos métodos por un método legítimo. Bacon anunció que su proyecto de la reforma del saber era la clave adecuada para alcanzar el conocimiento y el dominio sobre la naturaleza para el bien de todos los hombres. La principal razón de la esperanza de un real progreso científico se apoya en los designios de la providencia divina. La esperanza ha de fundarse en Dios. Los hombres deben evitar pretender un conocimiento mayor que aquel que su propia época puede depararles. Bacon asegura que la búsqueda filosófica profunda conduce a la sana religión. Considera que la humildad es una virtud necesaria para ingresar al reino de Dios y para recuperar el reino del hombre, la nueva ciencia. Y a través del concepto de caridad fundamenta dos pilares de su concepción de la filosofía: la correspondencia entre contemplación y acción y la dignidad y promoción del verdadero conocimiento.
Esto es todo acerca del método inductivo y la historia del conocimiento en la gran restauración de Francis Bacon. Muchas gracias, espero que sea de su interés este video y les haya gustado.